Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En esta ocasión vamos a hablar de NOS. ¿Qué es NOS? NOS es Network Operating System, que significa en español Sistema Operativo de Redes. Esto es fundamental, obviamente, cuando vos tenés que armar una red en una empresa donde tengas 10 computadoras, 50 o miles de computadoras. Obviamente esto es fundamental para poder organizar la red y cada uno pueda ser restringido, depende de las políticas de seguridad que uno aplique en nuestro sistema, que sería en una gran empresa, mediana o chica. Ahora te voy a explicar las 4 funciones fundamentales de este tipo de sistemas operativos. Obviamente el más popular sería el de Microsoft, lo que sería Windows Server, después tenemos Linux y después tenemos una versión de Mac. Por lo menos lo que yo conozco hasta ahora, que se utiliza más en las empresas, que lo he visto funcionando, sería Windows y Linux. Cualquier tipo de sistema operativo que pueda administrar una red debe tener primero unión de dispositivos, que te voy a explicar ahora en un rato qué significa. Después, File Sharing Services, o sea, algún sistema para poder compartir archivos. Después, administrar otros recursos, que también te lo voy a explicar, y lo que sería security o lo que sería seguridad en castellano, en español. Vamos a hablar de unión de dispositivos. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene una red, normalmente en las empresas podés tener Windows, que es lo más usual, podés tener Macintosh y podés tener Linux en la misma red. Y lo que tiene que poder proveer este tipo de sistema operativo es que pueda manejar los recursos de todos este tipo de computadoras y permitirle que estas computadoras puedan interrelacionarse entre sí. Ahora te voy a explicar. Por ejemplo, la primera opción sería que pueda tener muchos protocolos, o sea, múltiples protocolos como TCP/IP, NetBIOS o AppleTalk. Como te dije anteriormente, este tipo de protocolos o estos protocolos en general te permiten que todas las computadoras puedan hablar entre sí sin ningún tipo de inconveniente, no importa el sistema operativo que posean. Y todos estos protocolos son enviados y son manejados en la red al mismo tiempo. Después, otra característica que tiene que tener es múltiple manejo de NIC. NIC sería Network Interface Card. Esto sería la placa de red. Obviamente un servidor con este tipo de sistema operativo tiene que ser capaz de poder manejar muchas placas de red que puedan administrar varias redes. Por ejemplo, si uno utiliza un servidor para que funcione como router, va a tener una red que es la que está afuera, lo que sería en el mundo, y otra red interna que sería la que maneja todos los usuarios de adentro de la empresa. Después, si vos tenés por ahí varios pisos en un mismo edificio y querés administrar varias redes, también lo podrías llegar a hacer poniendo varias placas de redes en el servidor y pudiendo administrar diferentes empresas o diferentes servicios o lo que sea que te toque en tu empresa. Después, como te dije anteriormente, función de router, que ya te lo había mencionado. Obviamente, aparte de poder manejar múltiples placas de red, podés llegar a manejar todo lo que sería el tráfico de entrada y salida de tu red pequeña a lo que sería la red de internet. Después, otra función que es fundamental sería la de firewall. Los firewall obviamente es lo que permite manejar los datos que entran y salen de tu empresa. Tenés firewall que son muy sencillos, que lo único que hacen es restringir por ahí algunos puertos, y tenés después firewall mucho más completos o complejos que te pueden llegar a administrar incluso el contenido de páginas web y lo que sea. También esto te protege tu red de los ataques de hackers o cualquier otra persona que quiera entrar en tu sistema sin autorización. Por ejemplo, si vos tenés muchos empleados en la empresa y hay mucha gente que se está conectando desde otra parte del mundo, o ciudades o lo que sea, y hay alguna persona que ha renunciado a la empresa, obviamente con el firewall le vas a cortar el acceso al VPN para que pueda acceder al sistema de la empresa. Entonces, de esa manera poder regular un poco más y manejar para que todo esté de manera segura, más allá de los ataques de hacker que pueda llegar a sufrir cualquier empresa. Después vamos a ver el punto número 2, donde dice File Sharing Services, que sería la manera que vos puedas compartir archivos dentro de la empresa o afuera de la empresa. Esto es fundamental en el caso que vos tengas varios departamentos, por ejemplo, que tengas uno que diga soporte, otro que sea ventas, otro parte gerencial o lo que sea, y así puedas subdividir una empresa en muchas secciones.
Lo que tiene de bueno este tipo de sistemas para compartir archivos es que vos podés decirle, bueno, mira, la gente de ventas puede ver únicamente determinados archivos o los archivos que ellos producen, pero la gente por ahí de soporte no va a poder ver lo que produce la gente de ventas, y así sucesivamente con las diferentes jerarquías de las empresas. Si vos querés que la parte administrativa o gerencial tenga sus propios archivos, o por ahí el presidente de la empresa tiene archivos que únicamente puede manejar él y no quiere que el resto de la empresa lo pueda ver, con este tipo de sistemas podés lograr este tipo de cosas. Obviamente, si vos querés por ahí compartir un archivo o una carpeta determinada, también lo podés hacer. Por ejemplo, si el presidente de la empresa tiene una carpeta que dice, bueno, yo esta carpeta que genero acá, quiero que las demás secciones o demás departamentos de la empresa lo puedan ver, pero no lo puedan modificar. Este tipo de cosas lo podés manejar con este tipo de servicios que te acabo de comentar. Después vamos a saltar lo que sería otros recursos. Multitasking. Multitasking sería multitarea. Obviamente los servidores te permiten múltiples instancias de sesiones, lo que facilita a la gente poder entrar al servidor al mismo tiempo que lo hacen otras personas. Entonces, si vos tenés que compartir programas, archivos o lo que sea, y vos querés que muchas personas puedan entrar al mismo tiempo, también lo podés hacer, o que generen muchas sesiones dentro del mismo servidor. Cuando vos permitís que muchas personas se puedan loguear en un servidor al mismo tiempo, vos podés decirle, bueno, al administrador de red vos te podés loguear, o sea, podés entrar en el servidor, después la persona que administra el servidor web o lo que sea, o que manejen diferentes tipos de funciones dentro del mismo servidor, pueden estar todos logueados al mismo tiempo y todos pueden hacer tareas de manera simultánea. Hoy en día los procesadores ya tienen muchos núcleos, o incluso hay servidores que tienen muchos procesadores con muchos núcleos. Entonces, al tener tanta capacidad, los servidores pueden manejar muchas tareas al mismo tiempo. Vamos a hablar de otros recursos, el tercer punto, que sería multitasking. Multitasking significa que una computadora puede hacer muchas funciones al mismo tiempo. Normalmente, cuando uno tiene una PC de escritorio, que sería la que pueda utilizar un empleado, normalmente se puede loguear un usuario a la vez, y no muchas personas pueden estar trabajando sobre el mismo servidor. En cambio, con los sistemas operativos que son NOS, como te acabo de nombrar, te permiten conectarse múltiples sesiones al mismo tiempo. Entonces muchos usuarios pueden estar haciendo determinadas tareas dentro del servidor sin ningún tipo de inconvenientes. Las viejas computadoras que tenían un solo procesador o lo que sería un núcleo, también podían hacer multitarea, como te acabo de comentar, pero realmente no era una multitarea, sino era una tarea a la vez, como es que funcionan las computadoras normalmente. Como tienen un solo procesador, pueden hacer una tarea, después hacen otra tarea, y después otra tarea y otra tarea. Pero como lo hacen de manera muy rápida, a uno le da la sensación que sería multitarea, cuando en realidad pueden hacer una tarea a la vez. Hoy en día, como los procesadores son muy potentes y ya tienen muchos núcleos, o incluso los servidores ya pueden tener varios procesadores con multinúcleo adentro, pueden realizar y procesar un montón de procesos al mismo tiempo, y ahí sí sería un multitasking, o lo que sería multitarea en tiempo real y de forma verdadera. A esto te lo comento a nivel de información general. Después vamos a hablar de security, lo que sería seguridad. Obviamente todos los servidores que puedan administrar una red, o sea, todos los sistemas operativos NOS, tienen que poder manejar políticas de seguridad para poder establecer límites a los usuarios, incluso a los hackers, porque si no cualquier persona podría llegar a acceder a lugares que no corresponden y podrían hacer peligrar una empresa, o incluso archivos que son muy sensibles para cualquier persona determinada. Las políticas de seguridad, por ejemplo, lo que vas a lograr es decir, usuario número 1 puede acceder a determinadas carpetas, incluso a determinadas impresoras si uno quiere manejar recursos.
Entonces, de esa manera uno no puede llegar a utilizar recursos de otras computadoras o archivos de otras computadoras y de otros usuarios, obviamente, sin el permiso del administrador. Después tenemos otra cosa fundamental, que sería la expiración de las claves. Obviamente las claves no pueden durar de por vida. No es una buena práctica que las claves sean siempre las mismas por tiempo indeterminado. Es fundamental que el administrador configure el servidor para que las claves puedan expirar, por ejemplo, a los 15 días o al mes. Entonces, de esa manera, cada X cantidad de tiempo que lo determina el administrador, la computadora le pide al usuario que cambie la clave y genere una clave nueva. Entonces, de esa manera, uno siempre mantiene una seguridad relativamente alta. Pues otra cosa que tiene que tener es la encriptación de la red, por ejemplo VPN. Si uno tiene una empresa muy grande, tiene que administrar miles de usuarios, lo ideal es que toda la red esté encriptada, porque si viene un desconocido o por ahí un empleado que va a renunciar o lo que sea y quiere empezar a espiar o empezar a sacar datos o robar datos de la red, si esa persona ha sido dada de baja, o sea que el usuario ya no se puede conectar más a la red, que directamente, aunque él traiga una computadora de la casa y quiera enchufarla al switch o lo que sería la terminal donde él tiene su computadora, que no pueda acceder al resto de la red porque directamente toda la red va a estar encriptada y si él no tiene los permisos necesarios no va a poder acceder al resto del sistema. Después tenemos certificados digitales. Esto es fundamental a la hora de enviar archivos o incluso emails o lo que sea que uno tiene que enviar por ahí dentro de la misma empresa o de una empresa a otra empresa. Esto significa que hay una tercera forma. Esto significa que el certificado certifica que esa persona ha enviado un archivo y que ese archivo es lo que tiene que ser y no otra cosa. Entonces, de esa manera se evitan obviamente impostores o gente que envía una cosa y mala intención y no se sabe si esa persona es confiable o no. Entonces, a través de certificados se evitan este tipo de problemas. Normalmente los certificados hoy en día se utilizan bastante en lo que serían los emails para poder manejar información confidencial. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.